En los idílicos suburbios de Pine Valley, una pintoresca comunidad donde todos se conocían, la familia Johnson parecía tenerlo todo: un hogar estable, una vida próspera y el respeto y cariño de sus vecinos. Richard Johnson, un respetado abogado, y su nueva esposa Melissa Turner habían unido a sus familias al casarse, formando lo que parecía ser la familia perfecta. Kevin, el hijo de Richard, era un joven de 17 años, tranquilo y reservado, que aún luchaba con la pérdida de su madre. Mientras tanto, Eric, el hijo de Melissa, de 32 años, era todo lo opuesto a Kevin: extrovertido, seguro de sí mismo y carismático. En la superficie, la dinámica familiar parecía prometedora. Richard y Melissa creían que al combinar sus familias, podrían crear un sistema de apoyo más fuerte para sus hijos, donde cada uno llenaría el vacío que había dejado la ausencia del otro padre biológico. La boda, un evento grandioso en el corazón de Pine Valley, fue la conversación del pueblo, y la nueva familia se mudó a una espaciosa casa que simbolizaba su nuevo comienzo. Sin embargo, tras las puertas cerradas, la familia Johnson estaba lejos de ser perfecta, y el vínculo entre Kevin y Eric estaba destinado a tener un desenlace trágico. Kevin y Eric no habían sido unidos por elección, sino por las circunstancias. Al principio, su relación se caracterizó por la incomodidad de dos jóvenes tratando de encontrar su lugar como hermanastros. Eran polos opuestos. Kevin, introvertido y reservado, a menudo se sentía eclipsado por la personalidad vibrante de Eric. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a descubrir intereses comunes: los videojuegos, la música y largas conversaciones nocturnas sobre la vida y sus miedos más profundos. Eric, quien siempre había sido el popular, se sintió atraído por la intensidad tranquila de Kevin. Kevin, por su parte, admiraba la confianza y facilidad de Eric en las situaciones sociales, cualidades que deseaba tener. No pasó mucho tiempo antes de que esas conversaciones nocturnas se convirtieran en lo mejor de sus días, momentos donde podían escapar de las expectativas de sus padres y ser ellos mismos. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más profunda se volvía su relación. Lo que comenzó como una amistad tentativa, pronto floreció en algo mucho más complejo y peligroso. Kevin comenzó a sentir emociones que nunca antes había experimentado, sentimientos que no comprendía del todo. Eric, quien siempre había estado cómodo con su sexualidad, reconoció la atracción creciente entre ellos, pero dudaba en actuar, consciente de las consecuencias de una relación así. El punto de inflexión llegó una fatídica noche, cuando sus padres se fueron de viaje durante el fin de semana. La casa estaba en silencio y, tras unas copas, las barreras que habían mantenido sus sentimientos bajo control comenzaron a desmoronarse. Eric, alentado por el alcohol y la conexión intensa que sentía con Kevin, dio el primer paso. Lo que siguió fue una noche de pasión que ninguno de los dos había anticipado, una ruptura de fronteras que lo cambió todo. Después, Kevin se sintió consumido por la culpa y la confusión. Nunca había tenido una relación seria, y la intensidad de sus sentimientos hacia Eric lo abrumaba. Se sentía atrapado entre el amor por su hermanastro y el miedo aplastante de lo que ocurriría si alguien se enteraba. Eric, por otro lado, estaba más tranquilo con su relación, pero entendía lo delicado de la situación. Le aseguró a Kevin que lo que compartían era especial, pero que debían ser cautelosos. Sus padres jamás podrían enterarse. Su aventura continuó en secreto. Un juego peligroso de momentos robados y deseos ocultos. El emocionante amor prohibido entre Kevin y Eric solo aumentaba en intensidad, pero la presión de mantenerlo en secreto empezó a cobrar factura, especialmente en Kevin. Se volvió cada vez más paranoico, preocupado constantemente de que alguien descubriera su relación. Su amor por Eric se transformó en una obsesión que consumía cada uno de sus pensamientos. A medida que su relación se profundizaba, también lo hacían las complicaciones. Las inseguridades de Kevin, que siempre habían estado latentes, comenzaron a manifestarse en forma de celos. Se volvió cada vez más posesivo con Eric, convencido de que los sentimientos de su hermanastro no eran tan fuertes como los suyos. Eric,
que siempre había valorado su independencia, comenzó a sentir el peso de las exigencias de Kevin. Seguía coqueteando con otros, tanto hombres como mujeres, un comportamiento que llevaba a Kevin al borde de la desesperación. La tensión entre ellos crecía cada día más. Lo que una vez había sido una fuente de consuelo y alegría para Kevin, ahora se había convertido en una fuente de dolor y ansiedad. No soportaba la idea de perder a Eric, pero al mismo tiempo se sentía impotente para mantenerlo. Las discusiones entre ambos se volvieron más frecuentes, y lo que alguna vez fue una relación apasionada, ahora estaba manchada por la desconfianza y el resentimiento. Eric, que nunca había sido del tipo que se establecía en una relación, empezó a distanciarse, pasando más tiempo con amigos y menos en casa. Kevin, sintiéndose abandonado y traicionado, cayó más profundamente en su obsesión. Comenzó a vigilar cada movimiento de Eric, buscando pruebas de infidelidad, convencido de que Eric estaba viendo a otra persona. Cuanto más se alejaba Eric, más desesperado se volvía Kevin. La gota que colmó el vaso fue cuando Eric comenzó a salir con una nueva chica que conoció en el trabajo. Para Kevin, esto fue la traición definitiva. Lo confrontó en un ataque de ira, acusándolo de engañarlo y exigiendo saber por qué lo estaba dejando de lado. Eric intentó explicarle que su relación con la chica no era seria, que solo era una distracción, pero Kevin se negó a escuchar. En su mente, Eric lo estaba abandonando, eligiendo a otra persona sobre el amor que compartían. La pelea se intensificó, con ambos lanzándose acusaciones e insultos. Kevin, en un acto desesperado, amenazó con revelar su aventura a sus padres, consciente del daño devastador que eso causaría. Eric, en un momento de furia, le dijo a Kevin que su relación había sido un error, que estaba cansado de ocultarlo todo y que ya no quería seguir. Esas palabras atravesaron a Kevin como un cuchillo. En ese instante, algo dentro de él se rompió. Cegado por la ira y el dolor, Kevin se retiró a su habitación, su mente inundada de pensamientos de venganza. No podía soportar la idea de vivir sin Eric, y mucho menos la de verlo con otra persona. Se sentía atrapado, sin salida, salvo a través de la violencia. El dolor del rechazo, el miedo a ser expuesto y la abrumadora sensación de traición se fusionaron en una oscura y mortal resolución. En una fría noche de noviembre, Kevin esperó a que todos en la casa se durmieran. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba por el pasillo hacia la habitación de Eric, con un cuchillo de cocina firmemente apretado en su mano. Se detuvo frente a la puerta, escuchando el sonido de la respiración tranquila de Eric. La realidad de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre él, pero la idea de perder a Eric, de verlo con alguien más, era demasiado dolorosa para soportarla. En un arrebato de rabia incontrolable, Kevin empujó la puerta y se acercó a la cama de Eric. El primer golpe fue rápido y brutal, un destello de plata en la oscuridad. Eric se despertó aterrorizado, luchando por defenderse de su atacante, pero Kevin no se detuvo. La rabia y el dolor que habían estado acumulándose dentro de él durante meses explotaron en una frenética violencia. Cuando todo terminó, Kevin permaneció de pie sobre el cuerpo sin vida de Eric, mientras la realidad de lo que acababa de hacer comenzaba a hundirse en su mente. La habitación quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada. El cuchillo resbaló de su mano, chocando contra el suelo, y Kevin se desplomó junto a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Había matado a la única persona que había amado de verdad, y al hacerlo, destruyó también su propia vida. La noticia del asesinato de Eric se propagó rápidamente por Pine Valley, dejando a la comunidad en estado de shock. La familia Johnson, que alguna vez fue el símbolo de éxito y felicidad, se convirtió en el epicentro de una tragedia espantosa. La policía llegó y encontró a Kevin en un estado de conmoción, cubierto de sangre, incapaz de comprender la magnitud de lo que había hecho. No ofreció resistencia mientras lo detenían. Su mente estaba entumecida ante la realidad de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Richard y Melissa quedaron devastados por la pérdida de sus hijos.
Melissa, que siempre había visto a Kevin como un joven amable y gentil, ahora se enfrentaba a la terrible realidad de que él había asesinado a su propio hijo. Richard, quien no solo había perdido a su hijastro, ahora enfrentaba la posibilidad de perder también a Kevin, atrapado en un sistema judicial que no ofrecía consuelo. El hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas y amor, ahora era un lugar de insoportable dolor y pérdida. El juicio fue un asunto sombrío. Kevin se declaró culpable de los cargos de asesinato. El abogado defensor argumentó que sus acciones fueron el resultado de una pérdida temporal del control, impulsada por una profunda turbulencia emocional. Los detalles de la relación secreta entre los hermanastros fueron revelados, sorprendiendo a todos los que conocían a la familia. A pesar de las trágicas circunstancias, el tribunal no tuvo otra opción que sentenciar a Kevin a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Melissa, incapaz de sobrellevar la pérdida de ambos hijos, se retiró a sí misma. Su personalidad vibrante se desvaneció, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue. Richard, consumido por la culpa y el dolor, luchaba por comprender lo sucedido. La vida perfecta que habían construido estaba en ruinas, y la casa que alguna vez estuvo llena de amor se convirtió en un lugar de oscuridad y tristeza. La historia de Kevin y Eric es una advertencia, un recordatorio trágico del poder destructivo del amor prohibido, los celos y las verdades no dichas. Es una historia de dos jóvenes que no supieron navegar las complejidades de sus emociones, lo que condujo a un desenlace devastador que nadie pudo prever. Para los residentes de Pine Valley, el asesinato de Eric Johnson fue un llamado de atención, un recordatorio de que incluso en las vidas más aparentemente perfectas, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Este evento impulsó a muchos a reevaluar sus propias relaciones, a comunicarse más abiertamente con sus seres queridos y a buscar ayuda cuando las emociones amenazan con desbordarse. Para Kevin, el resto de su vida lo pasaría tras las rejas, atormentado por el recuerdo del hombre que amaba y el acto irreversible que había cometido. Su historia es un ejemplo trágico de lo que puede suceder cuando el amor se convierte en obsesión, cuando los celos nublan el juicio y cuando las emociones no se controlan. Al final, la familia Johnson quedó para recoger los pedazos de sus vidas destrozadas, cambiados para siempre por los eventos que se desarrollaron dentro de su hogar. La tragedia de Kevin y Eric sirve como un sombrío recordatorio de la frágil naturaleza de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando estas relaciones son llevadas al límite. El relato de Kevin y Eric será recordado durante años, una historia de amor, traición y tragedia que permanece como un recordatorio sobre las complejidades de las emociones humanas. Mientras que la familia Johnson tal vez nunca logre recuperarse por completo de los eventos que los destrozaron, su historia se erige como un testimonio de la importancia de comprender y abordar las emociones que nos impulsan antes de que conduzcan a consecuencias irreversibles. En la tranquila Pine Valley, donde la vida una vez parecía perfecta, la trágica historia de la familia Johnson será para siempre un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana y el impacto devastador que puede tener el amor, cuando es retorcido por los celos y la obsesión. Después de los trágicos eventos, Pine Valley quedó sumida en la incredulidad. La historia de los Johnson sirvió como recordatorio de que incluso en las pequeñas comunidades unidas, la fachada de perfección puede ocultar un dolor inimaginable. Los vecinos que alguna vez envidiaron la vida aparentemente perfecta de los Johnson ahora se enfrentaban a la dura realidad de que la tragedia puede golpear en cualquier lugar, incluso en su apacible pueblo. Los medios de comunicación locales cubrieron extensamente el juicio, convirtiéndolo en una historia sensacional que capturó la atención de la nación. Los detalles de la relación prohibida entre Kevin y Eric fueron diseccionados por analistas y psicólogos, cada uno ofreciendo sus propias teorías sobre lo que pudo haber llevado a un desenlace tan catastrófico. Pero para los habitantes de Pine Valley, la historia no se trataba tanto del escándalo, sino de la tragedia humana que había ocurrido en su comunidad. Las escuelas y organizaciones comunitarias de Pine Valley comenzaron a abordar más abiertamente los problemas de salud mental y bienestar emocional. Se trajeron consejeros para ayudar a los estudiantes y las familias a procesar el dolor y el shock que permeaban el pueblo.
Conversaciones que antes eran tabú, como la sexualidad, la salud mental y las presiones de las expectativas familiares, ahora se discutían abiertamente. La tragedia sirvió como un catalizador para el cambio, fomentando un entorno más comprensivo y solidario para todos. Richard y Melissa Johnson, aunque seguían de luto, se convirtieron en defensores de la concienciación sobre la salud mental. Fundaron una organización en nombre de Eric, dedicada a proporcionar recursos y apoyo a los jóvenes que luchan con su salud emocional. Aunque su matrimonio se vio profundamente afectado por los eventos, encontraron un propósito común en ayudar a otros a evitar el mismo destino que sus hijos. La fundación se convirtió en una fuente de sanación para ellos, una forma de canalizar su dolor en algo significativo. Con el paso de los años, la historia de Kevin y Eric lentamente desapareció de los titulares, pero permaneció como un recuerdo doloroso en Pine Valley. La casa de la familia Johnson, que alguna vez fue símbolo de éxito y felicidad, eventualmente se vendió. Nuevas familias se mudaron y la vida en el pueblo volvió a una apariencia de normalidad. Sin embargo, para aquellos que vivieron la tragedia, los recuerdos fueron imborrables. Las lecciones aprendidas de la historia de los Johnson se convirtieron en una parte integral de la identidad del pueblo, un recordatorio de la importancia de la compasión, la comprensión y la comunicación abierta. Kevin, ahora cumpliendo su condena a cadena perpetua, reflexionaba sobre los eventos que lo llevaron a prisión. Pasaba sus días en contemplación silenciosa, atormentado por las decisiones que tomó. Con el tiempo, comenzó a participar en terapia y consejería, buscando entender la profundidad de las emociones que lo llevaron a un lugar tan oscuro. Escribió cartas a su padre y madrastra, expresando su remordimiento y tratando de aceptar el dolor que había causado. Aunque el perdón era una esperanza lejana, el camino de Kevin hacia la autoconciencia era un paso hacia la sanación, aunque nunca pudiera deshacer el pasado. La historia de Kevin y Eric sirve como recordatorio de que las consecuencias de nuestras acciones, especialmente cuando están impulsadas por emociones descontroladas, pueden tener un alcance profundo y devastador. Devastadora, subraya la importancia de abordar nuestros sentimientos y buscar ayuda cuando la necesitamos, en lugar de permitir que el miedo, los celos y la obsesión nos lleven a acciones de las que luego podríamos arrepentirnos. Para la familia Johnson y el pueblo de Pine Valley, el legado de esta tragedia es uno de dolor, pero también de esperanza. La esperanza de que, al aprender del pasado, otros puedan evitar un destino similar. Este ha sido otro vídeo de Voces del Crimen, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y los crímenes que sacuden al mundo. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros últimos episodios. ¡Hasta la próxima!